¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar por inicio, vamos a dar por inicio de nuestra presentación del día de hoy, eh, referente a la introducción al proceso de construcción en acero. ¿Ok? El seminario, la presentación, pues tiene la intención de darle un primer pantallazo a los estudiantes en lo que es el proceso de construcción en acero. ¿Ok? Vamos a ver distintos roles y tecnologías que se utilizan, de manera de que puedan tener una primera idea de lo que se pueden encontrar en un proyecto de estructuras de acero, ¿no? También los que ya hayan tenido alguna experiencia eh, en algún proyecto con alguna estructura, algún tipo de estructura de acero, espero pues que también les sea entonces de utilidad, pues. Ok, para los que no me conozcan por ahí, mi nombre es Ramón Avilés, soy docente de la Escuela de Ingeniería. Ok. Poseo un posgrado de especialización en Ingeniería Estructural, una maestría en Engineering Management y una próximamente en Docencia Superior. Ok. Mi expertices, por decirlo así, están en la gestión de contratos, la manipulación de reportes, control de documentos, gestión de sistemas de calidad. ¿Ok? Y en la parte de acero he estado relacionado con todas las fases, ¿no?, de la construcción en acero: diseño detallado, fabricación, instalación de aproximadamente pues unas 5.000 toneladas aquí en Panamá. ¿Ok? Y en referencia a nuestro evento, que habrán visto que es Steel Day. Bueno, Steel Day es digamos que es una actividad promovida por el American Institute of Steel Construction, el Instituto Americano de la Construcción en Acero, eh, para, como dice aquí, ofrecer la oportunidad que los profesionales de arquitectura, ingeniería y la construcción, los estudiantes y el público en general obtengan información sobre el valor y la experiencia que la industria de acero estructural apoya a los proyectos de construcción y puentes, ¿no? O sea, es una actividad de divulgación. ¿Ok? Es el espectáculo educativo y de redes más grande de la industria del acero estructural. Cada año se celebra todos los años, o sea, por estas fechas. Ofrece eventos gratuitos que, bueno, en otros tiempos, tal vez esa era mi idea cuando algún día me hubiera estado hacerlo, incluir recorridos de instalaciones, visitas a proyectos de construcción, pero vamos a manejarnos, ¿no?, dentro de un seminario educativo como el que estamos haciendo hoy. ¿Ok? Un seminario web, ¿no? Casualmente este año AISC está cumpliendo 100 años, desde 1921 que se fundó hasta la fecha. Y está, bueno, realizando, digamos, el Steel Day de este año conmemorativo a esa fecha, ¿no? ¿Ok? Pero nosotros aquí veremos algo general de todo lo que es la construcción en acero, ¿no? Como les comentaba, el objetivo principal es el de describir los roles, tareas y tecnologías en lo que se refiere a construcción de estructuras de acero. ¿Ok? Estas fases, estas etapas en este proceso de construcción están relacionadas con el diseño, el detallado de planos, la fabricación, la instalación, y veremos también algo del enlace con otras disciplinas. ¿Ok? Para los que habrán visto ahí a Box Bunny y a Elmer, se habrán preguntado que, bueno, al presentador se le pasó y dejó esa imagen ahí que no tenía nada que ver. Digamos que eso que les acabo de mostrar son los objetivos técnicos, por decirlo así. Pero también hay un objetivo formativo en la presentación que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Esta imagen que vemos aquí de Box Bonnets se llama, es un corto de 1956, yo lo vi cuando estaba chiquito, bastante después de 1956, en el que un día, por si no lo conocen, este es Box Bunny, este es Elmer, uno que siempre está tratando de cazarlo. Un día, cerca del bosque donde están ellos, pasa un camión y se abre la puerta del camión, una cosa así, y el camión va transportando sombreros. Y los sombreros se van repartiendo por todo el bosque, ¿no? A medida que Elmer está tratando de cazar a Box Bunny, les van cayendo sombreros distintos.
Entonces ellos van actuando de maneras distintas conforme le van cayendo los sombreros. Cuando vi el episodio, de verdad, bueno, tendría que 5, 6, 7 años por ahí yo, cuando vi el episodio, digo, me pareció curioso que cómo la gente puede cambiar porque nada más tienen un sombrero distinto. O sea, no lo entendí, pues obviamente, en ese momento, ¿no? No lo entendí. Sin embargo, ya después, 20, 25 años después, ya cuando uno entra entonces en el mundo laboral, uno se da cuenta que hay muchos sombreros, ¿no? Y bueno, y como acabamos de decir, hay distintas etapas, hay distintos roles, distintas personas involucradas. Así que primero, en el momento de hoy, no podemos saber qué sombrero tendremos, ¿no? Tanto técnico como, por decirlo así, de que si vamos a estar encargados del diseño, o de la construcción o de la administración, o también en nuestra relación con las personas, ¿no? ¿Ok? No sabemos si vamos a ser clientes, si vamos a ser dueños, si vamos a ser contratistas, si vamos a ser subcontratistas, si vamos a ser proveedores. Entonces debemos, como quien dice, aprender, pues, o entender que hay muchas personas alrededor de nosotros. Muchas veces, entonces, siempre debemos colocarnos, como quien dice, en los zapatos de los otros, ¿no? Para entender por qué las cosas las hacen como las hacen o por qué ocurren las cosas como ocurren, ¿no? No simplemente reaccionar como Vox y Elmer, que solamente dependiendo ahí del sombrero que se ponía, se trataban uno con el otro, ¿no? Sino que recuerden que los proyectos de construcción principalmente involucran a muchas personas, ¿ok? Y la finalidad de todos los proyectos, obviamente, es que todo el mundo haga dinero, que el proyecto se haga y todo lo demás. No tenemos que sufrir. De Internet Movie Database nos dice entonces que Bugs Bunny es una caricatura de estilo documental en la que se realiza un estudio conductual de los efectos de distintos sombreros al cambiarle constantemente los sombreros a Bugs y a Elmer, induciéndolos a representar las personalidades sugeridas por los sombreros que caen sobre sus cabezas. Eso nos lo dice Kevin McCorry. ¿Ok? Así que no lo vean nada más como la parte técnica de lo que vamos a estar viendo, sino que también entenderlo, que hay muchas otras personas haciendo muchas otras cosas. En lo personal, ¿por qué se eligió este tema? Bueno, la razón principal es que, bueno, nada más hay que mirar alrededor, ¿no? En Panamá la construcción está, digamos que acaparada completamente o en gran cantidad por la construcción en concreto. Eh, Muy probablemente el edificio donde se encuentra en este momento, la casa donde se encuentra en este momento, van a estar construidas en concreto, ¿no? Ese es el material principal de construcción en Panamá. ¿Ok? Podemos encontrar desde casas, locales comerciales, hasta rascacielos, ¿no? ¿Ok? Ese es el material que predomina en Panamá. Sin embargo, existen otros proyectos, ¿no? En construcción en acero, ¿ok? Tal vez no sean tan imponentes como los rascacielos que vemos por ahí, pero también son un material de construcción, ¿no? El acero es un material de construcción completamente válido, utilizable. Y digamos que a lo largo de mi carrera he observado entonces que cuando los ingenieros se topan con proyectos de este tipo, o sea, en construcción de acero, tienden a sentirse como un poco desorientados, ¿no? Como que de repente, chuleta, yo he visto mucho concreto, pero ¿y ahora cómo es esto? ¿Cómo es el acero, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que elegir? Entonces, eso he observado que a profesionales, a muchos profesionales y de larga carrera, no simplemente a jóvenes, a recién graduados o cosas así, les causa como cierto nivel entonces de preocupación, ¿no? De consternación. Así que, bueno, con eso un poquito en la mente, nace la idea de presentarles este seminario en el que puedan entonces ver un primer pantallazo, ¿no? Como les decía, de lo que es la construcción en acero, así como a los que ya hayan tenido alguna experiencia en la construcción de acero, vean entonces, como le dicen, ¿no? El big picture, el panorama completo de lo que conlleva entonces la construcción en acero. ¿Ok? Una primera observación es que a lo largo de la presentación voy a estar pues utilizando términos en inglés, ¿ok? Sé que criticamos mucho el Spanglish, yo también lo critico, pero digamos que al momento de referirnos a los códigos y a la literatura, esos son los términos los que van a, como quien dice, a predominar. Aparte de que una vez un colega español
me dijo que Latinoamérica era un país dividido por un mismo idioma. Todos hablamos español, pero cada español es distinto. Entonces, si usted agarra un libro publicado o traducido en México, es distinto a uno publicado o traducido en España o también en Sudamérica. Entonces, digamos que para tratar un poco de estandarizar, yo tiendo a referir siempre, hago una mención en español y hago una mención entonces en inglés, para que cuando nos refiramos entonces a literatura en inglés propiamente, sepamos entonces identificar específicamente de qué elemento hablamos, ¿no? Y aparte, algo que también me deja un poco la conciencia tranquila es que si adoptamos tantos términos en inglés, spoiler es uno, ¿no? O sea, ¿cuál es la traducción de spoiler? Y lo adoptamos, ¿ok? Pool party, bueno, fiesta de piscina, pero todo el mundo dice pool party. Así que bueno, adaptémoslo entonces acá en algo que podamos y que tengamos algún criterio o que necesitemos homologar criterio. Además, también para homogenizar un poco con la audiencia, ¿ok? Digámoslo así, aquí esta foto que ven, esta imagen que ven, es una estructura de acero, ¿ok? A esto es lo que nos estaremos refiriendo a lo largo de la presentación, ¿ok? Es una estructura, como la ven ahí, muy probablemente hayan visto alguna por ahí por la calle, compuesta entonces de columnas, vigas, viguetas. Ven las láminas esas que están ahí en el suelo, que parecen láminas de zinc. Bueno, esas son las láminas que le dicen metal deck. ¿Ok? Entonces esta es la apariencia de una estructura de acero de las que vamos a estar hablando, ¿no? Y a lo que nos referimos entonces con la presentación. Aquí al fondo, abajo a la izquierda, verán unas vigas, ¿ok? Esas vigas tienen como un- una, una plancha soldada a un extremo, eso es lo que se conoce como plato base. Ahí todas esas cosas las identificaremos ahí más adelante, ¿ok? Cada una de esas vigas necesita entonces alguna manera de conectarse con las columnas, ¿ok? Eso también lo veremos, puede ser soldadura, pueden ser pernos. Las columnas necesitan una manera de conectarse entonces con la fundación, con la base. Así que todos esos elementos son los que son necesarios para la construcción en acero, ¿no? Llevar a cabo la construcción en acero. Vamos a iniciar por el diseño, ¿ok? Y vamos a verlo desde dos perspectivas. Una perspectiva arquitectónica, la primera, ¿ok? Usualmente, un argumento en el que utilizamos para comparar estructuras de acero con estructuras de concreto es, bueno, ¿cuánto costaría esta estructura si fuera de acero? ¿Ok? Pero no por ser vendedor de acero, la verdad no vendo vigas ni nada por el estilo, eh, debemos darnos cuenta que la construcción en acero y la construcción en concreto son dos tipos de construcción distintas. ¿Ok? Tanto por cómo se construyen como por cómo funcionan o cuáles son los funcionamientos de los elementos de cada una de las construcciones, ¿no? ¿Ok? ISC publica una guía para arquitectos, esta que ven aquí, Designing with Structural Steel, a Guide for Architects de 2019. Los que estén por ahí de la carrera de arquitectura estructural pueden referirse de repente al documento, lo pueden encontrar en la página ISC. Y en el que, bueno, da un pantallazo, obviamente ellos sí venden acero, o sea, el negocio de ellos sí es vender acero, y da un pantallazo de las bondades. Pero hay algunos puntos que sí debemos tomar para darnos cuenta que la construcción en acero es distinta a la construcción en concreto en conceptos de cómo utilizarlos, ¿ok? Debemos entonces tenerlas presentes para sacarles provecho, ¿ok? Una de las principales diferencias, pues, por decirlo así, es el aumento del área utilizable. Eh, Comúnmente, la distribución de columnas en una estructura de concreto es mucho más pequeña, o sea, las distancias entre columnas son más pequeñas. ¿Okay? O si quisiéramos entonces aumentar la distancia entre las columnas, las vigas tendrían que ser mucho más altas y las columnas mucho más gruesas. Entonces, digamos que para anchos, pues, o columnas esbeltas anchos menores o columnas esbeltas en acero, podemos entonces utilizar áreas, tenemos disponibles áreas mayores.
porque las columnas se pueden espaciar más, ¿no? Entonces, esos conceptos son importantes al momento de conceptualizar la estructura. No tendríamos que regirnos específicamente, por decirlo así, por la práctica usual, ¿no? Podríamos entonces valernos de esas bondades entonces para desde que estamos conceptualizando una estructura, de acuerdo al tipo de ocupación, a la funcionalidad que va a tener el edificio, ¿ok? De acuerdo a esas cosas, podemos entonces desde ese momento tomar en cuenta ya las características entonces de la construcción en acero, ¿no? ¿Ok? Algo que, bueno, no es muy común aquí, pero se utiliza bastante en otros puntos del mundo, o sea, en otras latitudes, es la atracción visual del acero, ¿no? ¿Sí? Aquí tendemos a cubrir la estructura, tendemos a esconderla, pero también es algo que a los diseñadores, ya les digo, más desde la perspectiva arquitectónica, también les puede ser muy útil, ¿no? En referencia entonces al diseño estructural y repasando un poco, ya tal vez los que hayan pasado por un curso de diseño ya hayan conocido el REP 2014, que es el REP que actualmente está vigente. En el capítulo 9 del REP 2014, entonces nos habla de la construcción con acero. ¿Ok? El diseño estructural entonces estaría basado en lo que nos dice el capítulo 9. Y el capítulo 9 hace referencia a, digamos, dos documentos principalmente. El Specification for Structural Steel Buildings, que está arribita, y el Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges, o sea, la especificación para edificios estructurales de acero, y el código de práctica estándar, ¿no? Para edificios y puentes de acero. ¿Ok? Entonces, recordando los que hayan comentado, como les había comentado, recordando los que hayan pasado ya por un curso de diseño o los que estén por pasar por un curso de diseño, sepan que el reglamento es una ley de la República, por decirlo así, ¿no? Entonces, si es una ley de la República y la ley de la República está haciendo referencia a que el acero estructural, si leen ahí el artículo 9.1, el diseño estructural cumplirá con las siguientes especificaciones, ¿no? Entonces, digamos que no es algo opcional, ¿no? Que digamos que, bueno, yo voy a tomar lo que me apetece de ahí o lo que me parezca, ¿no? No es un menú así a la carta, ¿no? ¿Okay? Son dos documentos, entonces los que debemos considerar, ¿no? ¿Ok? Su uso y debemos entonces manejar. Eso en referencia al material del acero, ¿no? ¿Ok? Ya también los que hayan pasado por un curso de diseño habrán conocido entonces también el documento que ha publicado por ASCE, American Society of Civil Engineers, el Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, que entonces el documento que nos dice las cargas, o que nos especifica pues las cargas que nuestra estructura, ya sea de acero o de concreto o de aluminio, eh, debe soportar, ¿no? Entonces, esos dos documentos, por decirlo así, son los que esos dos clases de información son las que se unen para entonces llevar a cabo nuestro diseño estructural, ¿no? Que eso es lo que, por decirlo así, lo que nos gusta en este momento, ¿no? A todos los muchachos ahora mismo que están en la carrera, ya sea en la Facultad de Arquitectura o acá en ingeniería, eso es lo que les gusta, ¿no? El cálculo, la carga, cuánto es la carga, cuánto es la columna, cuánto es la no sé qué, multiplicar, sumar, restar, dividir, cuál es el proceso. Y eso es lo que nos encanta, ¿no? ¿Ok? Pero llevamos un par de minutos de la presentación y ya hemos, como por decirlo así, llegado hasta donde estamos ahora mismo en la universidad, pues, en nuestros cursos universitarios. Profesor, ¿y qué va a hablar durante el resto de la presentación? Ok, esa es la idea, ¿no? Que nos demos cuenta entonces que esto que estamos haciendo ahora mismo, nuestros famosos cálculos y todo lo demás para llegar a un plano estructural, no es más que una pequeña parte, ¿no? Una pequeña porción de todo lo que conlleva entonces el proceso de construcción en acero y también, ¿no? En general en la construcción, ¿no? ¿Ok? Los planos estructurales ya deben haber tenido oportunidad de verlo.
bueno, muestran la estructura, generalmente son vistas en planta, vistas en elevaciones, muestran, supongamos, los ejes de la estructura, los ejes verticales, ejes horizontales, muestran detalles también, cómo se conecta una viga a una columna, cómo se conectan las láminas de metal deck, ¿ok? Toda esa información, especificaciones, requerimientos de resistencia de materiales, de todas esas cosas, están incluidas en los planos estructurales, ¿no? ¿Ok? Ese es nuestro propósito, por decirlo así, ante los diseños arquitectónicos y diseños estructurales, ¿no? ¿Ok? Estos planos, ¿ok? Como les comentaba, muestran las dimensiones de la estructura, cómo se debe construir esa estructura, ¿ok? Véanlo, o bueno, conozcámoslos, porque a lo largo vamos a ver de la presentación, vamos a ver otros tipos de planos, ¿ok? Pueden parecer semejantes, pero digamos que no son iguales. Eso tal vez en la construcción en acero causa cierta incomodidad, no incomodidad, como nerviosismo así, en el medio, ¿no? Entre los inspectores, los constructores, los instaladores de acero, o sea, como que hay cierto nerviosismo, pues, porque, bueno, ahora lo veremos más adelante, ¿no? Porque digamos que el instalador no usa precisamente estos planos que están aquí. Este plano es un plano estructural, pues, que muestra la estructura en general, cómo debe construirse. ¿Ok? Estos son los planos, por decirlo así, que si usted es el inspector de la obra o es el que está construyendo, son los planos que carga usted debajo del brazo. Pero vamos a ver que hay otro profesional o habría otro profesional por ahí que cargaría otros planos debajo del brazo. Y bueno, ya ahí ustedes, algunos ya deben tener experiencia, podrán tener experiencia utilizando algunos de los software de diseño estructural que hay disponibles en el mercado, ¿no? ¿Ok? Creo que el SAP 2000 es lo que más anda por ahí la gente utilizando ahora mismo. Bueno, desde mi época ya lo veníamos utilizándolo, pero sepan que hay una variedad de esos software, ¿no? ¿Ok? Estos software, si alguno ha tenido la oportunidad de utilizarlos, ahorita más adelante vamos a ver algo, otro sombrero, por decirlo así, en el que utilizan softwares parecidos, pero no son iguales, ¿ok? Ustedes dirán, se parecen, pero vamos a ver que no es precisamente lo mismo, ¿ok? Estos son softwares de diseño estructural, software que hacen o que nos ayudan a hacer lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestros cursos de diseño. ¿Ok? Si ponemos en una línea temporal, pues los distintos procesos, el siguiente proceso, después de realizado el diseño, sería el proceso que le decimos detailing, que de cierta manera no conozco una traducción oficial, he escuchado varias, pero sería algo así como detallado, ¿no? El detallado de los planos. Pero, como les digo, una palabra en inglés, pero usted la dice detailing, ya todo el mundo tiene en el medio, pues todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y conlleva entonces transformar esos planos estructurales que usted o que la firma de diseño estructural desarrolló a planos que ya entran en el detalle mismo de cómo se conecta una cosa con la otra. ¿Ok? Alguien aquí puede entender. Eso debería ser responsabilidad del diseñador. ¿Ok? Sí hay una responsabilidad del diseñador en definir cómo se conecta una columna a su base, ahí como lo vemos, ¿no? La base de columna, cuántos pernos, qué espesor del plato, ¿ok? O cómo se conecta una viga a una columna, ¿ok? Como lo ven ahí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar? Le vamos a soldar un plato, le vamos a poner tantos pernos, qué espesor va a tener ese plato, o una vigueta a viga, ¿ok? En general, una cercha, ¿ok? Hay cierta responsabilidad. Pero digamos que la necesidad en este punto no es saber nada más cómo se conecta estructuralmente hablando, ¿no? De acuerdo a los requerimientos estructurales, sino realmente cómo se conectan en la estructura final. Recuerdan la foto, ¿no? En la foto decíamos que, bueno, todos los elementos están unidos ahí en la estructura, pero ellos tienen o necesitan una manera específica de cómo conectarse. ¿Ok? Entonces, la disciplina de detallado realmente va hasta romper en cada uno de sus elementos
los elementos de las conexiones, romperlos para saber exactamente cuánto deben medir de ancho, cuánto deben medir de espesor, dónde exactamente hay que hacer los agujeros, dónde puedo exactamente considerar que voy a soldar, ¿ok? Porque digamos que eso es algo muy detallado, por eso la palabra detailing, que el diseño estructural realmente, pienso yo, no debería entonces meterse hasta ese nivel de detalle, ¿no? Si no, un plano estructural jamás se terminaría, ¿ok? El plano estructural nos va a decir, utilice tantos pernos, una placa de tanto de espesor, ¿ok? Tantos pernos de tanto diámetro, pero quienes van a ver si el perno a qué distancia del borde debe colocarse, o si el perno choca con algún plato en otra dirección, o si el perno tiene que tener tanto largo, porque si es más largo golpea con algún otro elemento que hay en el lado de atrás de la viga. Esas cosas las verán entonces los que están haciendo el detallado de conexiones, ¿no? El detailing, ¿sí? No es una disciplina propiamente de diseño. Sí tienen que conocer el diseño, obviamente, porque tienen que conocer las reglas del funcionamiento de la conexión, las reglas estructurales del funcionamiento de la conexión, pero el nivel de ellos es más bien cómo llevar eso a la realidad, ¿no? ¿Ok? Puede que usted no haya visto algo en el diseño general de la conexión. ¿Ok? Ellos al superponer, pues, ya en direcciones ortogonales, por decirlo así, imagínense que la columna, la conexión de viga a columna que está en el medio, ¿ok? Reciba otra viga en la dirección perpendicular, o sea, en el alma de la columna, la dirección ortogonal, habría que ver cómo acomodar esas dos conexiones de viga a esa columna, ¿no? Entonces, esta disciplina es lo que ve. Eso es lo que ve. ¿Ok? Así que el propósito de ellos es dibujar lo que se conocen como shop drawings. ¿Ok? Los shop drawings, digamos que no es ahora, pues ya no es una disciplina exclusiva de la construcción en acero, es una disciplina ya, eh, o los planos estos, los dibujos de taller, como se conocen, es una disciplina que se realiza ya bastante en distintas disciplinas de construcción, ¿no? ¿Okay? Distintas industrias de la construcción, de acero, de concreto, inclusive de mecánica y cosas así, ¿no? ¿Okay? Porque se valen de la tecnología, ¿no? Pero el propósito es eh, desarrollar planos ya específicos, supongamos de esas columnas que están ahí. Recuerdan cuando vimos la foto al principio, mencionábamos que tenían un plato base en uno de sus extremos, una plancha aquí, que está aquí, esta plancha que está aquí, ¿ok? Ese es su plato base, ¿ok? Entonces ya vemos que este no es un plano en sí de toda el nivel como el que vimos en el plano estructural, ¿no? Es solamente un plano de cómo debe ser la columna y cómo debe ser la columna para que se puedan conectar a ellas las distintas vigas o elementos que lleguen a ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, no solamente se detiene ahí en el dibujo de la columna, ¿ok? A la derecha podrán ver entonces también eh, cada una de sus partes. Les decía, ¿no? El famoso plato base, aquí el de las columnas, en el extremo izquierdo de las columnas. A la derecha, en la parte de abajo, ven el plato base dibujado solito. Entonces, esa pieza, ese plato base, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, para hacerlo, necesita las dimensiones específicas del plato, ¿ok? Cuánto por cuánto, de qué espesor, dónde van los agujeros, a qué distancia van los agujeros, cuántos agujeros, de qué diámetro son esos agujeros, ¿ok? En la parte de arriba pueden ver otro plato, más o menos le dirían que es una oreja, por ahí en el argot de la construcción. En el plato de arriba a la derecha es una oreja, que si lo ven, sale de la columna a la izquierda, ¿no? ¿Ok? Entonces, el que lo vaya a fabricar necesita entonces saber qué dimensiones específicas debe tener, ¿no? Si observan, supongamos, los agujeros no están en la línea central, están un poco desfasados hacia arriba. Porque todo eso sale entonces de superponer todos los elementos o todas las partes, todas las vigas y todas las columnas, superponerlas, ¿no? Para saber entonces cómo embonaría toda la estructura, cómo saber de antemano cómo embonaría toda la estructura, ¿no? Una vez terminada. Esa disciplina de detailing también desarrolla lo que se conocen como los planos de instalación. A primera vista, ustedes dirán, bueno, son planos de diseño, los veo exactamente iguales.
¿ok? Pero no lo son, no son exactamente iguales, son muy semejantes, ¿no? Son planos que presentan los nombres de cada una de los piezas, cada una de las columnas, vigas, viguetas que tenemos que instalar, ¿ok? Acabamos de ver dos columnas. Bueno, esas dos columnas tienen nombres. Bueno, tienen códigos, pues, no nombres. Tienen códigos, la columna 0025 y el plano de instalación nos indicará dónde entonces colocar la columna 0025, dónde colocarla, cómo orientarla, qué otros elementos van conectados a ella, ¿ok? A la columna 0025 se le conectan las vigas 040 y la 041, por decir algo. Eso es lo que nos dice este plano, ¿ok? El plano también entonces muestra detalles o de ayuda, pues, de ayuda de cómo son las conexiones. Pero su propósito principal es mostrar entonces, por decirlo así, cómo se debe armar la estructura, ¿ok? Cómo debemos agarrar todas esas piezas y unirlas, ¿no? Si alguna vez han armado un modelo de esos de avioncitos o de barcos o esos que ahora son los rompecabezas 3D que están de moda, o un dinosaurio o algo así, habrán visto que viene con ciertas instrucciones, ¿no? Unos planos para armar. Eso serían el equivalente, pues, de los planos de instalación. Los planos de instalación, podemos decir así que, bueno, eh, nos dan, digamos, aquí lo vemos principalmente, aquí lo vemos mejor, nos dan principalmente números de las partes. ¿Ok? Como ven ahí, cada número de eso es una codificación, el nombre de cada uno de los elementos esos o las partes de la estructura, ya sea una columna, una pequeña viga, como los ven aquí, ¿no? ¿Ok? Aquí hay pequeñas vigas, todas estas son vigas, ¿ok? Es muy semejante al plano de diseño, pero realmente se refiere a cómo instalar o cómo armar la estructura, ¿ok? Así que si uno lo piensa un poco, bueno, un plano de instalación es parecido como a la imagen que viene afuera del rompecabezas, ¿no? La imagen de afuera del rompecabezas, usted arma el rompecabezas utilizando esa imagen, ¿no? Sería bastante difícil armar el rompecabezas sin la imagen o por lo menos sin saber de qué es el rompecabezas, ¿no? Porque usted tiene el montón de piezas y si no sabe exactamente qué es lo que está armando, va a estar un poco difícil, ¿no? Así que debemos pensar como un plano de instalación, como el plano que le va a indicar al que está instalando la estructura de acero cómo debe armar ese rompecabezas, ¿no? O esa estructura. ¿Ok? Pero si seguimos la misma línea de pensamiento, podemos darnos cuenta que inclusive vamos un poquito más allá. O sea, es más sencillo todavía que un plano, perdón, que un rompecabezas. Es un rompecabezas para todavía más sencillo, ¿no? Porque para colmo, el rompecabezas viene ya con las partes numeradas. ¿Ok? Ya sabemos que la 1, la 2, la 3, la 4, o sea, es un rompecabezas aún más sencillo, ¿no? Entonces, ese es, como les comentaba, o puede ser, pues, o sea, es un plano distinto al plano del proyecto, del plano estructural, probablemente, si no lo han incluido. Generalmente ese plano no lo incluyen en el set de planos que va, por decirlo así, a municipio y que saca los permisos y todo lo demás. Entonces eso causa cierto, como les digo, ¿no? Cierto nerviosismo entonces con los que estén a cargo de la obra, porque ellos van a decir, pero es que estás construyendo con un plano que no es el que está aprobado. O sea, pero debemos entender que este plano se refiere a cómo armar la estructura. Ya la estructura existe, ya la estructura estaría construida, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces el plano solamente le está diciendo cómo armar esa estructura. Y eso es lo que les comento, ¿no? Que causa cierto nerviosismo. Ahí cada uno anda con su plano distinto debajo del brazo. Así que es una situación ahí que podrán ver, ¿no? ¿Ok? Siguiendo la línea temporal, como les decía, lo siguiente sería entonces, bueno, ya tenemos todos esos planos de fabricación, las columnas, los platos, todos los ángulos, todo lo que necesitamos. Así que mientras ya hemos terminado los planos estructurales y los planos estructurales se fueron a municipio allá que le den permiso de construcción. Durante ese tiempo, usualmente, pues, durante ese tiempo, entonces se están generando los planos de taller y los planos de fabricación y se está procediendo entonces con la fabricación.
¿ok? Para fabricar, obviamente necesitamos entonces la materia prima. Es como cuando usted va a cocinar, ¿no? Ahora que hay tantos programas de moda de cocina, Master no sé qué, y tantas cosas, ¿no? Y siempre dicen, los ponen ahí, vayan allá al donde están los anaqueles y saquen lo que quieran, ¿no? Ok, 10 huevos, 10 papas, como dice ahí, 5 guineos, 8 manzanas, y con eso es lo que tienen que cocinar, ¿no? La obtención del material en construcción en acero, entonces, es un poco distinta, porque se lleva a cabo de esta manera. De antemano, ya usted sabe, o sabría, pues, específicamente los materiales que necesita, ¿ok? Recuerde que usted generó planos de taller, o sea que ya sabe de antemano cuántas columnas de cuánto largo necesita. Ah, entonces ya sé cuántas, o puedo saber, pues, cuántas vigas debo comprar, ¿ok? Necesito tantas planchas, ¿ok? Tantos tornillos, tantos pernos, tantos ángulos, ¿ok? Eso, digamos, es lo principal, lo primordial, ¿no? Obtener el material que vamos a utilizar para construir, ¿no? Si no hay material, no podemos hacer nada. Así que la fabricación inicia con esta adquisición del material, le dicen procurement, ¿ok? Creo que la palabra que usan por ahí ahora es procura, pero no creo que esa palabra sea correcta. El procuramiento o algo así, la procuración. Mm, Digamos que la obtención o la adquisición del material, ¿no? En inglés sería procurement, ¿ok? Los talleres de fabricación son lugares, digamos que altamente controlados, ¿ok? Tal vez cuando escuchan taller de fabricación, alguien piensa por ahí en un taller de chapistería en Río Abajo o algo así, ¿ok? Taller de palo de mango, como decimos por ahí, ¿no? Pero realmente los talleres de fabricación eh, son lugares de ambientes bastante controlados, ¿ok? Obviamente están bajo techo, eh, eh, los trabajadores pueden trabajar no en condiciones extremas de sol o de lluvia, tampoco tienen que trabajar de manera incómoda, metidos debajo de algo. Es como si estuvieran trabajando, bueno, es como si fuera un trabajo de oficina, pues. Ellos trabajan sobre mesas de trabajo, ¿ok? Tienen equipos que los ayudan. Entonces es un ambiente mucho más controlado que un sitio de construcción, digamos, pues, ¿ok? Y está orientado a la construcción en acero. Está orientado, supongamos, con distintos equipos. Aquí hay un proveedor, supongamos este proveedor, que fabrica equipos, supongamos, a las vigas. A las vigas hay que hacerle las perforaciones, ¿no? Bueno, hay maquinaria específica que le hace perforaciones, ¿eh? Lo que ven ahí no es más que una viga y un taladro, ¿ok? Abajo vemos el zoom ahí, ¿no? El taladro es una máquina automatizada, toda la tecnología del mundo, para ubicar esos agujeros en la posición exacta, ¿no? ¿Ok? Asimismo, existen otros tipos de equipos. Supongamos, hay equipos, recuerdan el plato base y lo que les decía, la oreja. Bueno, hay equipos que los cortan a dimensiones exactas. Ahí lo vemos, ¿no? Vemos cómo está cortando arriba y los platos quedan con sus dimensiones exactas. El operador ya sabe de antemano, bueno, cómo son las dimensiones, ¿no? ¿Ok? El operador lo que debe saber es, bueno, cómo programar la máquina para hacer ese plano, o ese plato, perdón, o cómo manejar los archivos, porque también pueden ser archivos digitales que ya vengan del modelo, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, que ya vengan del modelo detallado, ¿no? ¿Ok? El modelo detallado puede que genere ya planos que directamente o archivos digitales que se conecten directamente con estas máquinas. Eso hace que entonces se automatice más el proceso. También existen otro tipo de máquinas, supongamos las perforadoras de ángulos. Ellas cortan y perforan el ángulo. Los que estén dando ya diseño 3 o hayan dado diseño 3 verán que los ángulos son elementos que se utilizan mucho en las conexiones para unir, supongamos, vigas con columnas o vigas con vigas. ¿Ok? Esos ángulos que ustedes hacen ahí o que verifican la tensión, el bloque de cortante y todas esas cosas, los hace una máquina, que no es más que un gran abrehueco, como esos que utilizamos para abrirle hueco a las hojas para meterlas en los portafolios. Es un gran abrehueco. Eso es lo que hace estos elementos, ¿no? Estos miembros de ángulo con huecos.
Así que la construcción o la fabricación en un taller es algo, algo más especializado, es específicamente orientado a las piezas y a los tipos de cosas que necesitamos entonces en las estructuras de acero. Ok, también hay una parte un poco más manual, que obviamente tenemos, como quien dice, vimos que cortamos la columna y le abrimos los huecos a la columna. Y vimos también que cortamos los platos y le abrimos los huecos a los platos. Pero ahora tenemos, por un lado, en una mano platos y en otra mano la columna. ¿Ok? Entonces hay un proceso de ensamblaje. Ese proceso de ensamblaje usualmente lo hacen los trabajadores manualmente. Aunque la verdad, me enteré por ahí que creo que hay una empresa allá que hay equipos también que lo hacen, robots, pues en otras palabras, que lo hacen automáticamente, ¿no? Ellas toman el plato y lo colocan directamente donde va en la viga y esas cosas, ¿no? ¿Ok? Sí existen equipos así. Y creo por ahí que hay una empresa en Panamá que ya adquirió ese tipo de equipos, ¿no? O sea, que se automatiza más, o sea, que se reducen las probabilidades de errores, se aumenta la calidad y todo eso gracias a esos equipos, ¿no? ¿Ok? Y los trabajadores entonces se encargan de soldar, pues de terminar de soldar esos platos y esas uniones o esos elementos de conexión entre sí todas, ¿no? A las columnas y entre todas ellas. En referencia a esto, digamos que esa soldadura es soldadura estructural, ¿ok? No se lleva a cabo, digamos que a lo que considere el que suelda, o que el que suelda es, bueno, yo tengo 20 años de estar soldando y yo sé soldar. En Panamá, sepan que hay un reglamento técnico de soldadura publicado por la JTIA. Ya tiene varios años de estar publicado. ¿Ok? No, la soldadura, bueno, antes de empezar yo, por decirlo así, a trabajar o cuando estaba en la universidad o algo, yo pensaba, soldadura es soldadura. Yo tenía un tío que soldaba, mi papá soldaba también. Yo decía, bueno, ¿cuál es la ciencia de eso? Mi tío ni mi papá eran ni ingenieros ni nada de eso, pero soldaban. Mi papá tenía una maquinita de soldar ahí en la casa y soldaba los fines de semana. ¿Ok? Pero digamos que la disciplina de soldadura es, pienso yo, que es una de las más especializadas y más desarrolladas que hay. ¿Ok? El reglamento técnico de soldadura está basado en el código D1.1 de American Welding Society, AWS, que es una de las, pienso yo, una de las asociaciones más profesionalizadas que hay, pienso yo. ¿Okay? Cuando ustedes, si tienen la oportunidad de conocer a algún inspector o alguien certificado por AWS, sepan que ese profesional está bien respaldado, ¿no? ¿Ok? Entonces no es cuestión de que solamente, bueno, yo sé soldar o que voy a soldar una columna con un plato y lo voy a llevar a un taller donde sueldan carros. No, sepan que no es lo mismo. ¿Ok? Tal vez en Panamá, digamos que como que le bajamos un poco bájale dos, como le dicen, a la soldadura. Pero si lo pensamos un poco, la soldadura es parte esencial de las estructuras, ¿no? Porque es lo que en sí está uniendo una cosa con la otra. O sea, debe haber una calidad mínima. Y por eso pienso yo que la AWS se ha profesionalizado tanto, ¿no? Usualmente les comento en los cursos de diseño 3 que es poco probable que una columna o una viga falle por flexión. La viga es la sección completa, falle plásticamente. Es más probable que falle la conexión. Y si una conexión falla, es mucho más catastrófico pónganse que una conexión de una viga que sostiene todo un nivel es mucho más catastrófico que solamente la viga en un punto, ¿no? Así que digamos que empiecen por ahí a meterse en la página de AWS. Mis recomendaciones, pues. Métanse en la página de AWS, vean qué es lo que es eso. Obviamente no se va a entender nada, pero sepan que muy probablemente dentro de un futuro, cuando ustedes estén ya en el ámbito laboral, van a tener que conocer esas cosas. Así que de antemano, cuantas más horas le quitemos a Netflix y al fútbol hoy en día y las invirtamos pues en conocer lo que hay en el mundo, entonces más nos ayudará, ¿no? Nos ayudará en el futuro. Sepamos que para no ser ingenieros que anden corriendo y que no tengan tiempo en el futuro, que dentro de 5 años anden corriendo y que haya la vida AWS, yo tengo que leer AWS, qué es lo que es eso. ¿Okay? Sepan que si ya de antemano usted tiene una idea de por dónde anda tabla, ya es menos lo que va a correr dentro de 5 años, ¿no? Cuando esté trabajando. Así que véanlo así, ¿no?
Y el, el, el producto final, por decirlo así, entonces de la fabricación es ya la estructura propiamente como la veíamos en los dibujos, ¿no? Ya con todas sus partes, todos sus elementos soldados. Aquí vemos una imagen, ¿no? Donde verán las vigas, tienen esa, como les decíamos, ¿no? Orejas ahí soldadas ahí que salen, eh, que ya están unidas, ¿no? Están ya unidas completamente con soldadura, todas sus partes, los rigidizadores, por ahí los verán, los que son los elementos esos verticales que están soldados a la columna, al alma de la columna, bueno, de la viga. Y ese es el propósito entonces de la fabricación, ¿no? Llegar hasta donde los planos de taller les están solicitando, ¿no? Alguien podrá pensar también por ahí, pero eso se queda así feo, sin pintar, así queda. Bueno, es usual que quede así, ¿ok? No es nada no común. Puede quedar así. De hecho, depende de lo que nos pidan los planos, ¿no? Y eso lo especifica el diseñador desde un principio, el diseñador del concepto de la estructura. Disculpen. Y eso va, como les decía, ¿no? Con los... eh, disculpen. Y eso va con la conceptualización arquitectónica, ¿no? Desde un principio de la estructura. O puede ser alguna especificación de por sí del proyecto, ¿no? Que requiera que las estructuras estén pintadas. Cuando hablamos de estructuras de acero, cuando hablamos de estructuras en general o construcción en general, no hablamos de tanto de la palabra pintura, ¿ok? Más bien, véanlo como un recubrimiento. Su carro o los carros que vemos en la calle, ellos están hechos de acero, ¿no? La carrocería del carro está hecha de acero y está recubierta con algo que protege ese acero, que es la pintura bien bonita que vemos del carro, ¿no? Entonces ese recubrimiento tiene un acabado muy bonito. Obviamente una estructura de acero no va a tener un acabado de un carro, ¿no? Pero es el mismo concepto, no es nada más pintarlo por pasarle una brocha y que se vea más o menos, ¿ok? Es proporcionarle al acero un recubrimiento. Entonces, a veces en los proyectos, los ingenieros dicen, pero es que ese acero está feo, píntalo. Digo, por pintarlo le puedes pasar ahí una brocha, un rodillo y queda pintado, pero necesitas el recubrimiento, o sea, necesitas esa protección, sí, no, ¿ok? Eso es lo que, eh, digamos que se especifica cuando se pide entonces que el acero se pinte en los planos, ¿no? Cuando los planos piden que se pinte, que realmente se recubra, la palabra en inglés es coating, y se refiere más a eso. O sea, coating se refiere más a recubrimiento que a pintura, propiamente dicho. Y también el recubrimiento o el proceso de recubrimiento puede llevarse a cabo en los talleres. Los talleres también están especializados para llevar a cabo ese trabajo. ¿Okay? Ellos preparan la superficie. ¿Okay? La superficie obviamente hay que limpiarla. Es como cuando usted a fin de año que lo mandan a pintar las verjas de la casa o a pintar las paredes de la casa, usted primero tiene que raspar la pared, raspar la verja y quitar la pintura vieja. Bueno, lo que está haciendo ahí es que está preparando la superficie. ¿Okay? Eso lleva una limpieza. También hay otra palabrita ahí que lleva un anclaje, que hay que darle cierta rugosidad, pero eso es mínimo, eso no es perceptible a la vista. Cierta rugosidad a la superficie del acero para que la pintura se adhiera, ¿no? El recubrimiento se adhiera. Luego de eso entonces se aplica el recubrimiento, ¿ok? Ahí si lo observan, el hombre de arriba, que parece como un astronauta, está protegido hasta con un casco y el de abajo nada más con un tapaboca, ¿no? Con cuestión de como los que usamos ahora por la calle. La parte de arriba es algo bastante especializado. En este caso ahí la imagen que estamos viendo es sandblasting, ¿ok? Es un proceso de limpieza y darle superficie de anclaje al acero, pero es algo muy especializado. Bueno, no muy especializado, es especializado, eh, y se lleva a cabo en los talleres, ¿no? ¿Okay? Lo que está tirando es un chorro de arena bien delgadito, de arena bien finita, que raspa la estructura de acero.
El hombre de abajo solamente está aplicando la pintura. ¿Okay? El hombre de abajo tal vez sea lo que más se parece a lo que vemos por ahí en los talleres de mecánica y cosas así, ¿no? ¿Okay? El hombre de arriba es algo ya más específico, ¿no? ¿Okay? Bueno, una vez encontré que los jeans desgastados los hacen así, les chorrean, les tiran ese chorro de arena como el que ven arriba, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el producto terminado entonces ya es una pieza recubierta, ¿no? ¿Ok? No pintada, no, sí está pintada, pues, pero véanlo más de la perspectiva de que está recubierta, está protegida, ¿ok? Se busca que tenga cierta protección. No es nada más como siempre, bueno, como se ve por ahí, pues, que el ingeniero de la obra le dice, no, no, eso está muy feo, píntamelo, yo no quiero, eso se va a oxidar. ¿Qué quieres? O sea, eh, pasarle un rodillo y una brocha es suficiente, ¿ok? Entonces, o si querías que lo recubriera, entonces eso no estaba en los contratos, en el contrato o en los planos originales. Entonces, esas pequeños detallitos, si desconocemos realmente la intención de las cosas que se hacen, pueden causar asperezas en los proyectos, ¿no? Como les digo, no va poniendo nervioso a la gente. Y obviamente, una vez más, como decíamos en la soldadura, no es porque yo soldaba, yo llevo 20 años soldando ahí en mi casa, yo soy un soldador, ¿ok? Así como existe la AWS que rige, norma la soldadura, existe la Society for Protective Coatings, que bueno, que ya no existe porque se convirtió, se unió con otra y ahora se llama AMPP. Creo que es Association for Materials Protection and Performance, ajá. Sería la Asociación para la Protección de los Materiales, ¿no? Y el desempeño de los materiales, para la protección y desempeño de los materiales. Ellos norman cómo hacer esos procesos que usted está viendo ahí, qué se requiere, cómo lo debe hacer, ¿ok? Así que cuando o nosotros, pues como ingenieros decimos, no, no, eso está feo, eso pinta lo que eso no me gusta, ¿ok? En teoría, entonces nosotros estamos yendo, estamos basándonos pues, en lo que dice por lo menos AMPP ahora, pues, ¿ok? No, o SSPC, ¿ok? Ah, ok. Quiere decir que entonces yo tengo un criterio, según ellos, para considerar que esa viga hay que pintarla o no hay que pintarla, ¿ok? No es nada más un criterio subjetivo de que, bueno, a mí me parece, o de que en el proyecto anterior yo vi que lo pintaron, y voy a y lo pinto. ¿Okay? Todos mis criterios y todas las cuestiones deben estar basados en algo. Y en este caso acá el recubrimiento está basado por AMPP. Y aunque piensen, pero la soldadura requiere tanta especialización, como les digo, sí. Y también, ¿el recubrimiento requiere tanta especialización? Sí, sepan que sí también. Colega mío, compañero de la escuela, cuando estamos en secundaria, él es uno de los representantes de SSPC aquí en Panamá y wow, créanme que eso es un mundo completo. ¿Okay? Porque digo, también ellos ven otras cosas, ¿no? Imagínense el recubrimiento del casco de un barco. Eso son cosas más especializadas, ¿no? Pero sepan que, digamos que es una disciplina, ¿no? Una disciplina bien desarrollada. Bien, llevar entonces a cabo la fabricación conlleva entonces llevar lo que se ha fabricado a el sitio de construcción, ¿no? Todo lo que dijimos hasta ahora, todo lo que hicimos, todo estaba en un taller. Ahora hay que llevar todo eso al sitio de construcción, ¿ok? Generalmente ese transporte se hace en mesas, como de 40 pies, como la que vemos ahí, ¿ok? Se colocan las vigas y las cuestiones arriba, ¿ok? Sin embargo, debemos tener cuidado para evitar que aunque sean piezas de acero, uno diga, bueno, si son piezas de acero, deben ser durísimas, ¿no? Pero recuerden que esas piezas tienen orejas y cosas así que sobresalen. Y si se golpean unas con otras, se pueden doblar, ¿no? ¿Okay? También hay que hacerlo secuencialmente. Verán una de las mesas de la izquierda tiene columnas, ¿no? Porque tienen el plato base ese soldado en el extremo izquierdo. ¿Ok? Debemos enviar primero las columnas a los proyectos. Los proyectos deben recibir primero las columnas, ¿no? Antes que las vigas, porque las columnas sostienen a las vigas. De nada sirve llevar vigas si no hay columnas. ¿Ok? Entonces debemos hacerlo con cuidado, orden y en secuencia. Los talleres de fabricación, como les decía, también ellos tienen sus sistemas de control de calidad, sus sistemas de aseguramiento de calidad. Ellos tienen maneras de identificar cada uno de esos elementos. No cuando usted los reciba ya, se tiene que rascar la cabeza y saber cuál columna es qué número o cuál viga es qué número, ¿no? Hay formas como esos códigos de barra,
hay etiquetas y cuestiones que se le ponen a las vigas para identificarlas, ¿no? Y también en los talleres, ellos no es que aplican el recubrimiento y ya. Ellos miden los espesores de pintura, ¿ok? Para asegurarse entonces de que el recubrimiento es adecuado. Las soldaduras también, ellos las inspeccionan, ya sea visualmente o les hacen pruebas, ¿ok? Entonces son ambientes bien, bien controlados, ¿ok? Una estructura de acero en ese sentido está bien, bien controlada su calidad. Obviamente dentro de los talleres de fabricación hay equipos de seguridad, ¿no? ¿Ok? Guantes, los cascos de soldador, habrán visto por ahí, ¿no? El manejo también de los cuestiones de corte con oxígeno y acetileno. Todas esas personas estarían protegidas, o deben estar protegidas. ¿Ok? Digamos, la instalación, o sí, la instalación inicia, pues, cuando entonces el material llega al sitio. ¿Ok? El material llega y se debe descargar nuevamente. Debemos hacerlo con cuidado, orden y secuencia. Por más que sean elementos de acero, ¿ok? Si usted los golpea o algo, ellos pueden, póngase que se pueden raspar, ¿no? Como un carro, ¿no? Usted no va raspando todos los estacionamientos por donde va. Usted va y se estaciona con calma para no raspar con las paredes o las columnas, ¿no? Así que es más o menos lo mismo. ¿Okay? Los elementos se descargan, ya pueden utilizar grúas, los telehandlers, como los conocen, que son montacargas que manejan a distancia, para descargar los elementos, ¿no? También las láminas de metal deck, que hay que tener también cuidado porque son como láminas de zinc, ¿no? Sí, así son débiles, se pueden achurrar, pues. Usualmente los equipos que se utilizan son grúas torres, grúas móviles, ¿ok? Las grúas torres, bueno, aquí en esta imagen a la derecha más o menos ahí se puede ver, ¿no? Las grúas torres, que son las que usualmente vemos en los proyectos. También podemos ver grúas móviles, ¿ok? Como la de la izquierda, por decirlo así, a la distancia, ya está colocando, instalando todos los elementos, ¿ok? Sin embargo, antes de hacer todo esto, usted tal vez esté en el proyecto y usted deba proporcionarle a esa estructura las fundaciones, ¿ok? Este es otro plano también que causa, digamos, nerviosismo, porque cuando usted recibe el plano de fundaciones o del proveedor de la estructura de acero, nuevamente, no va a ser un plano como los que usted tiene sellados del municipio y todo eso. Va a ser un juego de planos en base a la estructura, ¿ok? Va a tener otra información. Va a decir, bueno, aquí no se aprecia poquito. Va a decir, aquí va la columna tal, allá va la columna tal, ¿ok? Y esas fundaciones van a tener entonces información de cómo colocar los pernos de anclaje, en qué posición, en qué orientación, a qué distancia, que son los pernos que se ensartan en las columnas, ¿no? Para poder ponerlo. Así que también ese es otro plano ahí que le causa como cierto nerviosismo, porque cuando llega el instalador el primer día, él llega con este plano debajo del brazo y comienza a medir las distancias entre las columnas. Y usted le dice, ¿y ese plano dónde salió? Yo tengo este plano de acá. Ay, 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 vamos a compararlo. ¿Es el mismo plano? No, no, usa el mío. Pero es que el instalador le va a decir, ese tuyo no me sirve porque no tiene las distancias ni las dimensiones que yo necesito. ¿Ok? Así que ya sabe, no se ponga nervioso, sino que es algo que realmente se necesita. ¿Ok? La instalación, como les decía, bueno, aquí más o menos se pueden apreciar ciertas fundaciones. Ven ahí donde están levantando la columna esa, el gancho que va hacia arriba y la columna, hay un hombre ahí parado que está mirándose los pies. Ahí adelante y atrás de él hay unas fundaciones. Esos que ven ahí, es que no sé si mi mouse, bueno, aquí más o menos mi mouse. Estos que ven aquí son los pernos de anclaje, ¿ok? Estos pernos de anclaje hay que colocarlos con precisión para que no se queden, en el lugar que es y toda la estructura embone, ¿no? Si no están colocados con precisión, la estructura no va a embonar. Por eso el instalador llega con su plano de fundación, que su plano de fundaciones sí tiene todas las tolerancias y todo de cómo debe instalar esos pernos de anclaje dentro de la fundación. Cosa que ciertamente el plano de fundaciones de estructura no tiene por qué tenerlo, ¿no? ¿Okay? Entonces la instalación inicia como la vemos ahí. La columna esta ¿okay? Se está izando, se amarra aquí y se iza, ¿no? Y se levanta y se van colocando entonces sobre las fundaciones. Y en general se hace eso con todos los elementos, ¿no? Todos los elementos se levantan, hay una cuadrilla arriba del edificio, de la estructura que los recibe y los instala, ¿ok?
esa cuadrilla, por decirlo así, está allá arriba, como lo vemos ahí en estas imágenes de la construcción del Empire State de 1931. Trabaja muy parecido a lo que hicieron ellos allá en esa época, ¿no? Hace 90 años. ¿Okay? Por decirlo así, la teoría no cambia mucho. ¿Okay? Una grúa igual levanta las piezas y las lleva hasta allá. Una cuadrilla las recibe y las pone en posición. ¿Okay? Esa cuadrilla también se encarga entonces ya sea de soldar o de colocar los pernos. Bueno, antes colocaban remaches, pero ahora colocamos pernos, ¿no? ¿Okay? Hay otra cuadrilla entonces que viene detrás de la cuadrilla anterior. De la cuadrilla anterior colocó la columna o la viga y se retiró. Y ahora viene otra cuadrilla, entonces iba colocando los pernos. ¿Ok? Estas fotos, aunque son de hace ya casi 100 años, de un edificio de hace casi 100 años, realmente son totalmente válidas hoy en día, digo, salvo por la seguridad, ¿no? Pueden estar pensando, esa gente está por ahí guindada y no, bueno, ni siquiera están guindados, no están caminando por ahí, no están guindados ni nada. Pero este hombre que está aquí en la foto de abajo a la derecha, si ven, bueno, no aparece bueno, aquí está. Si ven, esta piecita que está aquí es como si fuera un destornillador o algo así que está ahí metida ahí así. Esa pieza inclusive al día de hoy se utiliza. Esa pieza es como si fuera una aguja. Cuando usted quiere pasar una aguja que va a coser, usted lo que realmente no quiere pasar no es la aguja, quiere pasar es el hilo. Usted quiere pasar el hilo a través de la tela. O sea, utiliza entonces una aguja para pasar el hilo a través de la tela. Entonces esa herramienta ellos la utilizan para pasar el perno a través de los dos agujeros, ¿no? El agujero en la columna y el agujero en el plato. O sea que todavía esas cosas siguen siendo válidas, ¿no? Ya les decía, ¿no? Ahora digamos que, bueno, estamos un poco más especializados en lo que es la seguridad, ¿no? Ya el ambiente laboral ha mejorado un poco, pero la teoría en sí es la misma, ¿no? A medida que entonces la estructura se va armando, vamos a observar que se va pareciendo a lo que tenemos en los planos estructurales o a los planos de instalación. La foto de la izquierda, ven ahí que se parece bastante, ¿no? Tenemos una estructura reticular así, ¿no? Tenemos vigas, así bien todas ortogonalitas, bien bonitas, ¿ok? Sobre ellas entonces se colocarán las láminas estas que vimos hace un rato que parecían láminas de acero, de techo, que se conocen entonces como las láminas de steel deck o metal deck, como le decimos por ahí. Esas láminas, propiamente ellas no son consideradas parte de la estructura según ISC. ¿Okay? Según los códigos que vimos, el Code of Standard Practice y el Specification, ellos no son parte de la estructura. Sin embargo, eso no significa que podemos hacer lo que querramos con ellas, ¿no? ¿Okay? ISC no las, no las reglamenta, pero hace referencia al Steel Deck Institute, ¿okay? El instituto de las cubiertas de acero. ¿Okay? Y el Steel Deck Institute entonces sí da guías de qué es lo que cómo se debe manejar, cómo se deben instalar, cómo se debe controlar la calidad de la instalación, cómo se deben inspeccionar. Entonces, digamos que ese puede ser una guía, ¿no? Digamos que aquí ya entra un poco el área gris porque realmente como ISC, que es lo que nos reglamenta la construcción, propiamente no entra en esto, ya ahí digamos que hay cierta área gris en la que si usted puede o no puede exigir algo con respecto a Steel Deck Institute en su construcción, en su proyecto, ¿no? Y digamos que una vez colocadas las láminas, ellas se colocan como si fueran tablones a lo largo o a lo transversal, pues aquí así se van colocando como si fueran tablones. Bueno, como si fuera un techo, pues igual. Estos fueran carriolas y se van colocando entonces las láminas aquí así. Y esto es como es el terminado cuando tenemos la lámina puesta ya, ¿no? ¿Okay? Acá lo pueden ver en distintos niveles a la altura del edificio, cómo están colocadas las láminas, ¿no? Sobre estas láminas entonces colocamos o vaciamos el concreto. ¿Okay? Y eso es lo que nos da la superficie ya de ocupación, ¿no? En resumidas cuentas, esto es como como verían, pues, una estructura de acero ustedes ya cuando el instalador de la estructura de acero termina. Si usted es el instalador, usted termina hasta aquí, ¿no? ¿Okay? Ya digamos que la colocación de los ductos, la colocación
de los conductos de electricidad, de plomería. Aquí, bueno, alguien dirá, bueno, y no, sobre la lámina de metal deck no hay que colocar algún acero de temperatura. Bueno, todas esas cosas ya es los otros contratistas ya empiezan, supongamos, a instalar esos detalles, ¿no? Pero el instalador de la estructura de acero, digamos que esto es lo que, muy probablemente lo que les va a dejar a ustedes, ¿no? ¿Ok? Observen que no hay ninguna instalación eléctrica, no hay ninguna instalación de plomería, ¿ok? Estos que a manera de tornillos que están aquí, estos a manera de tornillos que están aquí, ahí cuando vean construcción compuesta en algún diseño, eh, son los que se conocen como los studs, que una vez que se vacía el concreto sobre la lámina de metal deck hacen que funcione de manera compuesta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto sería más o menos muy semejante, pues, a lo que sería una estructura de acero terminada. Obviamente, la instalación también hay que llevarla a cabo con cierta calidad, ¿no? Y de eso se encarga el documento uno de los documentos que vimos, ¿no? El Code of Standard Practice, ¿ok? El Code of Standard Practice nos da entonces la tolerancia con la que esas columnas deben ir subiendo por ahí, ¿no? De repente, si no tenemos mucha altura, bueno, no es tanto el problema. Pero si tenemos mucha altura y vamos colocando columnas sobre columnas, supongamos aquí a la izquierda, en esta imagen, se nos presenta pues la tolerancia que deben tener el plomo pues, de las columnas, ¿ok? La verticalidad de las columnas. Asimismo, una tolerancia en la línea, en el alineamiento, ¿no? ¿Ok? A lo largo de la línea de columnas, vista en planta, ¿ok? Todo eso también, las cuadrillas de topografía, pues usualmente en los proyectos son las que están ahí pendientes vigilando eso. Digamos que el instalador, él procura obviamente mantenerse dentro de esas tolerancias porque si no, no puede instalar la estructura, ¿no? Así que es algo usual ahí, pues que digamos que la topografía no encuentre cosas así estrafalarias, ¿no? Obviamente también hay un equipo de seguridad mientras construimos, mientras se instala. Usualmente, o digamos, pues lo primordial entonces en las estructuras de acero, obviamente es el arnés. Ven que el hombre va caminando y va agarrando una cuerda. Esa cuerda se le conoce como la línea de vida. Esa línea de vida y el arnés son, digamos, lo más esencial en referencia a la instalación de estructura de acero. Porque obviamente tiene que utilizar casco, botas con punta de acero, ¿ok? Eso también es un tema, ¿no? En las construcciones, las botas. La gente piensa que si llega hasta arriba es una bota, una zapatilla Converse alta es una bota. No, no, realmente una bota tiene que darnos protección, ¿no? Una bota de ir a caminar al bosque no es lo mismo que una bota de construcción. Eso también causa ciertas asperezas ahí en los proyectos, ¿no? Como les decía, debemos orientar la protección a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que, ok, me puede caer un perno en el pie? Ok, entonces mi bota tiene que tener protección para que no me duela cuando me caiga un perno o un martillo en el pie, o me caiga algo, ¿no? ¿Ok? Obviamente, la construcción en acero tiene enlace con otras disciplinas. Ese enlace hay que definirlo desde antes, de antemano. ¿Ok? A veces vemos por ahí que, bueno, terminó la estructura bonita como la vimos en la imagen atrás y llega el instalador de los ductos de aire acondicionado y empieza a hacer huecos por toda la estructura. Y dice, hey, pero si eso no estaba contemplado en la estructura. ¿Ok? Esos tipos de instalaciones hay que verlos desde antemano. ¿Ok? Cómo va a atravesar, supongamos, los ductos de aire acondicionado, el HVAC que le dicen, ¿ok? La parte mecánica. Atravesando la estructura o por debajo de la estructura. Si miran en algún centro comercial o algún restaurante por ahí, puede que se den cuenta de eso, ¿no? Hay algunos que los tienen por debajo o los tienen por arriba, ¿ok? Pero la idea es que definir eso de antemano, ¿no? No para no estar atravesando después la estructura. Obviamente también los otros sistemas, la electricidad, fibra óptica, data, también deben contemplar entonces, o la estructura también debe contemplar su conexión con ellas, ¿no? ¿Ok? Pienso yo que una de las que más le exige a la estructura curiosamente es la de IT, porque habremos visto, hay unas bandejas, estas bandejas transportan, eso no se ve, pero realmente cuando usted se conecta ahí a la pared, que ve la conexión del teléfono, del cable o algo, viene de una bandeja llena de cables así, esas bandejas pesan, ¿no? Entonces esas bandejas hay que asegurarse pues, de antemano por dónde van a estar pasando, ¿ok? Eso es importante tenerlo también en cuenta. La protección de la estructura de acero
contraincendios, también el sistema de contraincendios es algo también que debe tomar en cuenta nuestra estructura, ¿no? ¿Ok? Existen entonces sistemas húmedos como el de la izquierda. Le dicen húmedos porque funcionan con agua líquida, ¿no? ¿Ok? Son los sistemas de rociadores o sprinklers. Eso lo vemos bastante, no lo hemos visto bastante. Y no es exclusivo, por decirlo así, de las estructuras de acero, ¿no? ¿Ok? Es algo que se utiliza para proteger la estructura en general y las pertenencias, ¿no? Lo que está dentro de las estructuras. ¿Ok? Las estructuras de acero pueden llevar este sistema o también pueden llevar un sistema como el de la derecha, el de la foto de la derecha, que es un sistema, es una aplicación de un material ignífugo, le dicen, ¿ok? Fireproofing, ¿ok? En inglés, pero creo que la traducción esa del materiales ignífugos es apropiada porque son materiales que protegen entonces o retardan la llegada del fuego a la estructura de acero, ¿no? A veces puede que alguna vez hayan visto por ahí, eso a veces lo esconden un poco, pero de repente hayan visto como que la estructura está como si tuviera algo cementicio, como si fuera una avena que está colocada sobre ella. Eso no se ve, tal vez en algún proyecto sí lo puedan ver, pero realmente es que la viga o la sección, pues el acero está protegido, ¿ok? Con ese material. También esas dos sistemas, o esos dos tipos de sistemas, de sistema contra incendio, ya sean húmedos o pasivos, como le dicen al de la derecha, como se puede clasificar a ese, también están reglamentados por National Fire Protection Association, NFPA. Esa sí ya más o menos la van a estar conociendo porque los bomberos, que son los que nos dan aprobación para ocupar los edificios, para construir los edificios y esas cosas, ellos basan muchas de sus reglamentaciones en NFPA, le dicen. ¿Okay? ¿Qué dice NFPA de eso? Ah, ok. ¿Cuánto tiempo de protección? Porque la protección contra incendios es un tiempo, ¿no? No es que yo voy a prender el edificio y toda la vida podrá arder y no le va a pasar nada, ¿no? Hay un tiempo de protección. Todas esas cosas están normadas y están normadas dentro de NFPA. Así que esas son otras cosas también. Hay normas de NFPA que pudieran ustedes también comenzar, como quien dice, a ojear, ¿no? ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que va a evaluar el bombero? ¿Por qué me va a decir que no, o sí o no a mi permiso de ocupación, o a mi permiso de construcción, a lo que sea, ¿no? Entonces, vale la pena estar, como quien dice, ya de antemano, tratando de ver qué son esas cosas. No que el día que el bombero le llame a usted para decir que va a hacer la inspección, usted ese día va a ver qué es lo que debió haber cumplido. Entonces ahí sí está corriendo, ¿no? Y ahí nos convertimos en los ingenieros que siempre decimos que estamos corriendo para allá y para acá. ¿Okay? Por último, y no menos importante, y creo que una de las cosas más importantes, si a eso de que vayan investigando se refiere, es la metodología referente a lo que le conocen por ahí como BIM o Building Information Modeling. ¿Ok? Esto no es nuevo, no es nuevo, pero digamos que en este punto, en este momento, está comenzando a inundar nuestra industria de la construcción. ¿Ok? Anteriormente, mucho anteriormente, todos los procesos que vimos hasta ahora en la presentación, digamos que eran manualmente hechos, pues, ¿ok? Había alguien que hacía un plano, lo dibujaba, usaba AutoCAD en 2 dimensiones, lo dibujaba, usaba regla, usaba triángulos, usaba curva francesa y lo dibujaba y todo lo demás, ¿ok? Al pasar del tiempo, las computadoras comenzaron a tomar posesión y ya los planos no se hacían así, sino que se utilizaba entonces, bueno, software como AutoCAD, pues, ¿ok? Software o dibujo asistido por computadora. Y entonces comenzábamos a dibujar por computadora y era más fácil y más bonito. El siguiente paso entonces ha sido el desarrollo pues, de la tecnología o la metodología BIM, que como les digo, ciertamente no es algo nuevo. Yo la conocí hace como 15 años, por allá 20 años cuando empecé a salir a trabajar, ¿no? ¿Okay? Ya habían proyectos, o ya habían, principalmente en lo que era la estructura de acero, ya todo esto que se dan cuenta, imagínense cuántos planos hay que desarrollar, cuántas vistas, cuántos planos de taller, cuántos planos de instalación hay que desarrollar. Entonces, la aparición pues, de la tecnología BIM resuelve y aumenta todavía mucho más, hace mucho más productiva la calidad. ¿Por qué? Lo que estamos viendo aquí es un modelo digital de una estructura. ¿Okay? Alguien dirá, pero eso no es un modelo de software de SAP, pues. No, no precisamente.
¿Ok? Un modelo de software, de SAP, de software de análisis estructural, le dice a usted cuánto es el momento, cuánto es el cortante, la conexión de no sé qué, y le dice esas cosas, ¿no? ¿Ok? Los colorcitos que están ahí no están relacionados con la capacidad de que si el elemento falló, si no falló, si tiene capacidad o no tiene capacidad. ¿Ok? Este es un modelo digital. ¿Ok? Es un modelo como si fuera la estructura. ¿Ok? Cada columna y viga y todo lo que vemos ahí realmente es una columna, realmente es una viga. ¿Ok? Tiene dimensiones, tiene peso, tiene nombre, sabe con quién está conectada. ¿Ok? Cada elemento que está ahí es un paquete de información, ¿ok? No es solamente unas líneas tampoco, como si fueran rayitas, cada elemento que está ahí es un paquete de información, ¿ok? Piénsenlo así como cuando, si alguno pues juega Fortnite, o sea, cuando uno juega Fortnite, uno se mete por todos los lugares y le da hacha a algo y de esa salen X cantidad de tablones de madera, ¿ok? Entonces, eso es porque ese árbol que usted taló tenía esa información. Aquí cada elemento de esto, cada columna o algo tiene esa información. ¿Cuántos pernos tiene? ¿Ok? Usted pudiera saber o correr un reporte de, bueno, ¿cuántos pernos necesito? Y le va a decir cuántos pernos necesita. Entonces, es otro tipo de información lo que nos da el BIM, ¿no? Veámoslo aquí. Supongamos, este es un silo. Bueno, la estructura que soporta un silo, más bien, ¿no? Un silo es unos círculos grandototes. Se han ido por la tumba muerta, donde está la cervecería, hay unos ahí grandototes, ¿no? Ahí se ven, esos son silos. Y esta es la estructura que lo soporta. Si se dan cuenta, en las conexiones tiene unas bolitas, hay unos puntitos. Esos puntitos realmente son pernos, y son pernos reales, ¿ok? Las columnas tienen las longitudes reales que van a tener. El plato base va a tener las dimensiones reales que va a tener. Todo ahí, todo lo que ven es real, ¿ok? Entonces, no es solamente que sean rayitas, como quien dice, este es un dibujo de una perspectiva. No, es un modelo real. Usted se puede meter por ahí y caminar, ¿no? Véanlo así, un poco al revés, ¿no? Como si fuera realidad aumentada, ¿no? Como si fuera una foto o un modelo, algo de la vida real, que usted se pusiera lentes de realidad virtual y pudiera ver información de cuánto pesa la columna, qué columna es, una W tanto por tanto, cómo se llama, ¿ok? Toda esa información. ¿Sí? Aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, ven un detalle entonces de cómo es precisamente en la realidad se va a ver así. ¿Ok? Entonces, eso es distinto a lo que les decía de cuando las estructuras, el plano estructural se desarrolla. El plano estructural no se va a ese detalle. Ahí ven que están entrando y puestos todos los platos habidos por haber. Todas las columnas con todas las vigas que le llegan habidas y por haber. ¿Ok? Y ahí podemos ver si puedo meter el perno o no lo puedo meter. ¿Ok? Entonces, ese nivel de detalle no lo dan los planos estructurales y ciertamente pienso yo que no deberían darlo. Los modelos de BIM también sirven para muchas cosas, ¿no? Aquí hay un puente, supongamos, la estructura del puente tiene, observen, tiene barandas, tiene todas cosas, ¿no? ¿Ok? Eso también quiere decir que de antemano podemos incluir en el modelo, podemos incluir entonces los sistemas contra incendios. Recuerdan que veíamos hace un rato, ¿no? Las tuberías de los rociadores. Podemos incluir los cableados, las bandejas que les decía, los ductos de aire acondicionado. Todo eso lo podemos incluir en el modelo. Y de antemano darnos cuenta si algo va a estorbar con algo o si debo mover un poquito algo más para allá. ¿Ok? Todo eso de antemano en un modelo. Siquiera antes de cortar una viga, antes de que siquiera pase nada. ¿Ok? Todavía los planos están allá donde el arquitecto municipal, allá en revisión. ¿Ok? También con esta metodología podemos ver entonces el avance de la fabricación o la instalación. ¿Ok? Usted puede saber en el modelo, bueno, sombréame o identifícame todo lo que esté fabricado. Supongamos en el modelo arriba, ¿no? Y aparece todo lo rojo, por decir algo. ¿Ok? O necesito saber el avance de todo lo que está instalado. ¿Ok? Sombréame todo lo que está instalado. También eso se puede hacer. ¿Ok? Entonces, digamos que es una metodología de manejo de información. ¿Ok? Y es representada o es representada ¿sí? En manera gráfica mucho más cómoda porque está representada en la estructura real, ¿no? ¿Ok?
existen reportes, ¿ok? En ese reporte usted puede ver, supongamos, la secuencia. Bueno, aquí no se aprecia, pero las distintas columnas indican cuándo se fabricó, si se inspeccionó, si se envió al sitio, ¿ok? Si que se recibió en el sitio, si ya se instaló. Entonces usted puede llevar un rastreo de todas las piezas, todas y cada una de las piezas de la estructura, ¿sí? No tiene que estar pensando que chuleta, ¿dónde pusimos la columna tal? ¿Okay? O si ya no la mandaron, ¿dónde estará? Usted puede referirse a reportes. ¿Okay? Les digo, esta metodología inició, por decirlo así, en las estructuras de acero hace mucho tiempo atrás y ahora se está llevando a cabo en todos se está diseminando pues a distintas tipos de construcción, ¿no? Creo que ya la construcción de acero lo está adoptando, ya las infraestructuras, todo, ¿no? O sea, ¿ok? También usted puede agarrar el modelo, como es información en sí, usted puede agarrar el modelo y bueno, vamos a construir primero la parte rosada, en la imagen de arriba, la parte rosada, ¿ok? Vamos a construir primero por ahí, ¿ok? Construyamos, entonces fabriquemos todas las piezas que se necesitan para construir el área rosada, ¿ok? Porque esas son las fundaciones que debemos primero hacer. Ah, ok. Entonces, también usted puede construir toda esa parte rosada, identificar toda esa parte rosada primero del modelo, extraer toda la información y aún más, puede ir un poco más allá. Puede subdividir, supongamos, cada una de esas partes realmente en unidades de transporte, en unidades de trabajo. ¿Okay? Cada distancia entre columnas es lo que usted va a hacer en un día, por decirlo algo así. Entonces usted puede identificar, bueno, cada distancia entre columnas ahí, entre ejes de columna, como los ven ahí, representa 20 toneladas de material. Ok, necesito que me mandes estas 20 toneladas específicas de material. Bueno, usualmente en Panamá las mesas soportan 20 toneladas, ¿no? Así que eso es lo que puede enviarme. Envíame eso una vez al día. ¿Okay? Entonces, toda esa programación se puede hacer con un modelo de este tipo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no es un modelo de análisis estructural, es algo distinto. Obviamente también con un solo clic los modelos generan los planos, ¿ok? Los planos ya sea de fundaciones como el que ven a la izquierda o los planos de instalación, ¿no? ¿Ok? No es que ahora tengo que hacer planos de tal cosa, tengo que hacer los planos de instalación, ahora tengo que hacer los planos, ya el modelo los genera automáticamente, ¿no? O el software, pues los genera automáticamente. Esos software, eh, bueno, uno de los que más andan por ahí por el mercado son Tekla y Advanced Steel, pero hay algunos otros por ahí, ¿no? También, ahí sí, ya se los recomiendo, ya poquito más nivel abajo de mandato, investiguen qué es lo del BIM, ¿ok? No lo van a entender al principio, no van a saber qué es lo que es, pero yo siempre comento que por ósmosis, uno tanto ver las cosas, en algún momento se despiertan en la madrugada y se dan cuenta qué es lo que, eso es lo que estaban hablando, ¿ok? Réstele unos minutos ahí, una media hora a Netflix los fines de semana, investigue qué es AWS, qué es BIM, qué es NFPA, qué son esas cosas, ¿ok? No las va a entender. Inclusive van a estar en inglés, ¿no? Algunas. Practique el inglés también, pues. Pero en lo que usted haga hoy en día, usted va a decir, pero es que no tengo tiempo porque tengo que estudiar para el examen de diseño 3 la otra semana. Pero es que cuando esté trabajando también no va a tener tiempo, ¿ok? Entonces aprenda o trate pues de organizarse, aprenda de otras cosas desde hoy en día, ¿no? ¿Ok? Y ya para finalizar, a manera de conclusión, no olviden box bonnets, es como los sombreros de box, una cosa así, ¿ok? Esos sombreros que usa el Chavo, no sé si saben quién es el Chavo. El Chavo son como bonnets, ¿ok? Y los sombreros de bonnets, ¿no? Aparte de que hemos visto en sí, técnicamente, pues que el diseño, el detallado, la fabricación, la instalación, todo eso, no olviden entonces que todo eso lo hacen personas y que ustedes estarían en medio de todas esas personas, ese ejército de personas, así que no olviden que debemos actuar, ¿no? De acuerdo a saber todas esas cosas. Al actuar, entonces, no quiere decir que si yo diseño, ese es mi problema, allá fréguense todo lo demás. Yo diseño y punto, ¿ok? Usted cuando diseña debe saber que alguien lo va a construir. O sea, que usted para diseñar debe saber construir, debe saber de construcción. Y si usted dice, no, hombre, que yo ya está diseñando, yo quiero estar en la acción. Pero es que cuando usted está construyendo, usted no puede tomar decisiones arbitrariamente. Debe saber que hay un diseño también, ¿ok? Entonces, acuérdense de Box Bunny y los sombreros, ¿no? ¿Okay? Y finalmente, bueno, aquí hemos tratado de colocar
todas las fases, pero bueno, cada proyecto es único, ciertamente, ¿no? Así que las actividades pueden presentarse de otra manera, pueden traslaparse, puede que una actividad o varias actividades la haga un solo profesional o cosas así, para que solamente lo tengan en cuenta. Si desean alguna información adicional, pueden referirse a la publicación, a la edición 315 de la revista de Ingeniería y Arquitectura que publica La Espía. Ahí estarán viendo el artículo del proceso de construcción en acero que publicado por mi persona y podrán entonces encontrar pues un compendio de lo que hemos estado viendo aquí. Muchas gracias, profesor Avilés, por su participación de parte de la Escuela de Ingeniería Civil de la USMA. A todos los participantes interesados, muchas gracias. Las preguntas el profesor la va a poder contestar vía correo electrónico. El correo electrónico del profesor Avilés, ustedes lo tienen en su correo de la USMA. Agradecemos al personal de informática y de mantenimiento que están en la USMA y nos acompañan para que esta actividad se haga realidad. Muchas gracias, decano, por acompañarnos en la actividad. Que tengan todos un buen fin de semana. Los esperamos entonces en el Congreso de la Escuela de Ingeniería Civil el próximo jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre, desde las 5:30. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes a todos.